Inicialmente, el usuario del visor geográfico de TSM se encontrará con un webmap en el que se muestra espacio-temporalmente los proyectos implementados. Se utilizan iconos para representar cada temática. En el mapa se puede apreciar que TSM ha llegado hasta los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Arauca y Santander. Gracias a la iniciativa de implementar proyectos en la sede Utopía de la Universidad de La Salle en Yopal, zonas rurales y afectadas por la violencia. En la parte superior derecha se encuentran dos indicadores que revelan la totalidad de proyectos en el periodo 2008-2018. En total se implementaron 575 proyectos beneficiando a una población de 32.871 personas. Posteriormente se encuentra un listado de proyectos con su respectivo icono, código y título. Este listado sirve para buscar el proyecto de interés de tal forma que si seleccionamos uno de ellos se despliega una ventana emergente con la información básica del proyecto, así como el link con el documento final en PDF y datos de contacto de comunidades e interesados. A continuación se encuentra un gráfico de barras que indica la totalidad de proyectos por temática, evidenciando que las categorías agua y residuos sólidos cuentan con un mayor número de proyectos, en total 139 y 132 respectivamente. En la parte superior izquierda se encuentra un panel de control, el cual sirve para filtrar por temática principal, municipios, sector, etapa del proyecto y proyectos continuables. Para este caso, se realiza un ejemplo filtrando por la categoría agua, observando que automáticamente el mapa, los indicadores y la lista se actualizan mostrando únicamente los proyectos de agua. En este sentido, se puede también utilizar dos o más filtros al tiempo. Por ejemplo, si queremos ver los proyectos de agua que se han realizado en el municipio de Cibaté, se mantiene el filtro de temática en agua y se filtra la categoría municipio por Cibaté, identificando que se han elaborado 6 proyectos en dicho municipio, beneficiando 1.057 personas. También podemos observar el panorama de Bogotá, el lugar con mayor número de proyectos por la cercanía y el albergue de comunidades vulnerables. En la capital se han elaborado 204 proyectos beneficiando al 27,2% de la población total, siendo residuos sólidos la temática predominante. En la parte superior se encuentra el encabezado con el título y el logo de TSM, que al seleccionar nos remite a la página de Facebook. Enseguida encontramos un selector de categorías por años, de tal forma que nos permite observar únicamente los proyectos del año seleccionado. En la segunda pestaña se representan dos gráficas de tendencia que ilustran el número de proyectos y la población beneficiada por años. En varios casos se cumple que a mayor número de proyectos, mayor población beneficiada. En el restante interfiere el tipo de registro de los valores, la cantidad de estudiantes por grupos, entre otros factores. Las gráficas se encuentran vinculadas con el panel de control de tal forma que si se filtra por una temática, municipio o sector, observaremos el número de proyectos y la población beneficiada a través del tiempo, para de este modo analizar el comportamiento e incidencia según su tipología. La tercera pestaña muestra una gráfica circular en la que se discrimina la población beneficiada por tipo de ciclo vital de acuerdo a los rangos de edad, siendo todos los tipos de ciclo vital la población más beneficiada debido a la naturaleza de los proyectos. Enseguida se encuentra una gráfica de barras que muestra la población beneficiada por tipo de condición, que de acuerdo con la intencionalidad del sílabus de TSM se beneficia en su mayoría a población en condición de vulnerabilidad social y económica, de modo que se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida y preservación de los recursos naturales. De acuerdo a la estructura de la matriz, esta última gráfica
se subdivide en otras categorías, las cuales se encuentran en la siguiente pestaña. Por ejemplo, vulnerabilidad social se divide en violencia sexual, violencia intrafamiliar, habitante de calle, mujeres cabeza de familia, riesgo o abandono, y otros. Al hacer clic en las barras, se filtrará en la lista los proyectos que beneficiaron a esta población. Por ejemplo, la población en condición de riesgo y abandono son asistidas en instituciones privadas sin ánimo de lucro, como refugios de animales, fundaciones como Chequina, Jesús y María, aldeas infantiles, entre otras. En contexto, en el municipio de Soacha se estima que en algunos lugares cerca del 40% de esta población se encuentra en situación de desplazamiento. No obstante, TSM ha logrado beneficiar a 489 personas en condición de desplazamiento, de las cuales el 69% de esta población se encuentra en Soacha, 5 reincorporados de Ciudad Bolívar y 4 desmovilizados en la finca de Biotá. En la condición de grupos étnicos se han beneficiado 220 personas practicantes de la milenaria cultura védica, 185 indígenas pertenecientes al cabildo indígena muisca y 27 afrocolombianos. En la siguiente pestaña, sector y obras, se presenta la gráfica número de proyectos por tipo de sector. Al transcurrir los años, la incidencia en el sector comunidad ha incrementado luego de que el PIAS y los docentes de TSM redireccionaron los proyectos, de tal forma que inciden directamente en poblaciones de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad, rechazando así aquellos con aspectos de auditoría, ya que a su criterio estas entidades poseen los recursos para dichos trabajos, limitando así el sector empresarial, hospitales y clínicas. Este último no se continuó, interviniendo desde el 2014 debido a la inactivación de convenios y limitaciones que esto conlleva. El sector de administración pública se ve partícipe dado que son las entidades que conocen, atienden los intereses y asuntos de los ciudadanos, así que regularmente son la primera instancia para la búsqueda y aprobación de proyectos. Se evidencia que 122 de los proyectos fueron continuados, de los cuales se observa que en los centros carcelarios de la ciudad de Bogotá se ejecutaron el mayor número de proyectos en las temáticas de residuos sólidos y educación ambiental. El indicador de obras de infraestructura revela que se han realizado 225 obras, de las cuales 82 se implementaron en la temática agua y 64 en la temática residuos sólidos. Por último, se elabora un boletín informativo con el fin de monitorizar y conocer el proceso de TSM en el periodo establecido, ya que a medida que se alimente el visor, los indicadores y gráficos varían. Es por esto que se hace necesario capturar y consignar la información en el boletín ilustrativo.